Hola. Mi marido llevaba siéndome infiel 4 años. Cuando descubrí la verdad, mi madre me dijo que fingiera no saber nada. Un mes después, comprendería hasta qué punto aquellas palabras de mi madre fueron el comienzo de un plan aterrador. El fin de semana en Madrid era asfixiante por el calor. La gente se agolpaba en los grandes almacenes buscando el frescor del aire acondicionado. Yo era una más entre la multitud, pero no estaba allí para comprarme nada. Hacía tiempo que había olvidado la costumbre de darme un capricho, como un vestido nuevo o un simple pintalabios. Estaba allí para comprarle una camisa nueva a mi marido, Javier. Últimamente, se quejaba a menudo, que si el trabajo en la oficina era muy duro, que si tenía mucho estrés, que si debía cuidar su aspecto para reunirse con clientes importantes. Al oírle, una parte de mi corazón, ya fría después de 2 años viviendo como extraños, se helaba un poco más, pero sentía que debía cumplir con mi papel de esposa. Nuestro matrimonio no siempre había sido así. Hace 4 años, Javier y yo nos casamos rodeados de la bendición de nuestras familias. Él era un hombre sincero, con una gran habilidad para conversar, y siempre me hacía reír. Sin embargo, hace 2 años empezó a cambiar. Los días que cenábamos juntos en casa disminuyeron, y sus saludos cariñosos desaparecieron. Siempre salía temprano y volvía tarde, supuestamente por trabajo. ¿Habría hecho yo algo mal? ¿Es así como se vuelven todos los matrimonios con el tiempo? Me torturé culpándome infinidad de veces. Intenté reavivar nuestra relación cocinando sus platos favoritos o arreglándome incluso para estar en casa, pero su única respuesta era la indiferencia y, a veces, una irritación palpable. Poco a poco me fui cansando, y nuestro hogar se llenó de un silencio sofocante. Mientras recorría la sección de moda masculina, buscando una camisa que le sentara bien a Javier, una silueta familiar me llamó la atención. En la sección de moda de mujer y artículos para bebé, justo enfrente, había un hombre. Llevaba el polo verde que yo misma le había planchado esa mañana. Mi corazón dio un vuelco. Era Javier. No cabía duda, y no estaba solo. A su lado, una mujer joven con un vientre muy abultado se apoyaba tiernamente en él. Se cogían de la mano con fuerza, y Javier le probaba un vestido premamá de color rosa con una sonrisa dulce en el rostro. Era la misma mirada tierna que hacía tanto tiempo que no me dedicaba a mí. La escena se clavó en mi corazón como un puñal afilado. Todo a mi alrededor se volvió borroso. El bullicio de los grandes almacenes se desvaneció. Solo podía oír el sonido de mi corazón haciéndose añicos. Rápidamente, me escondí detrás de una gran columna y, con manos temblorosas, saqué el móvil. No sabía por qué lo hacía. Debió de ser una reacción inconsciente, la necesidad de dejar constancia de aquella horrible realidad. Pulsé la pantalla frenéticamente, hice fotos y grabé un video corto. Javier rodeó la cintura de la mujer con el brazo, le susurró algo al oído y ambos rieron felices. Para cualquiera que los viera, eran la imagen de una familia feliz. Y yo, su esposa legal, tenía que esconderme como una ladrona. Se dirigieron a la caja, y yo los observé conteniendo la respiración. Cuando Javier sacó la cartera y le dio una tarjeta al dependiente, me quedé helada. Era la tarjeta familiar, asociada a mi cuenta bancaria. Él siempre me había dicho que su sueldo debía destinarse a la gestión de sus negocios y que los gastos de la casa debían cubrirse con mi dinero. Y yo le había creído, nunca lo había dudado. Resultaba que mi dinero no solo mantenía a nuestra familia, sino también a la otra familia que él había formado fuera. Sentí un dolor tan agudo que creí que el pecho me iba a estallar, pero, curiosamente, no lloré. El shock fue tan grande que hasta mis lágrimas se habían secado. Me quedé allí, clavada en el sitio, mientras los veía alejarse, felices y cómplices, con una bonita bolsa de artículos para bebé. Cuando se fueron, me deslicé por la fría columna hasta sentarme en el suelo. Había sido traicionada de la forma más metódica y cruel posible. El hombre que más amaba y en quien más confiaba en el mundo me había engañado. Y esta traición parecía ir más allá de un simple problema de pareja. No recuerdo cómo salí del Corte Inglés ni cómo conduje hasta casa de mi madre. Durante el trayecto, mi mente estaba en blanco. Solo repetía en bucle, como a cámara lenta, la imagen de Javier mirando a esa mujer con devoción. La bolsa con la camisa que iba a comprarle me parecía ahora un objeto patético. Al llegar a casa de mis padres, corrí a mi antigua habitación, cerré la puerta con llave y me derrumbé en la cama a llorar. Fue entonces cuando las lágrimas que había contenido brotaron, calientes y dolorosas. Mi madre, al oír mis sollozos, entró alarmada. Al verme en aquel estado, no preguntó nada. Simplemente se sentó a mi lado y me acarició la espalda. El calor de su mano era, como siempre, reconfortante y fuerte, mi refugio más seguro. Entre sollozos, se lo conté todo. La voz se me quebraba y las palabras se entrecortaban.
Le enseñé las fotos y el video que había grabado. Esperaba que mi madre montara en cólera, que quisiera ir a buscar a Javier y armar un escándalo. Sin embargo, aunque su rostro se endureció al ver las pruebas, su voz sonó extrañamente calmada. No parecía en absoluto sorprendida, como si ya hubiera previsto algo así. Me cogió la mano, y mientras me secaba las lágrimas, dijo: «Deja de llorar, hija. Llorar ahora no solucionará nada. ¿Qué piensas hacer? ¿Ir a casa, gritarle a ese hombre, montar una escena y luego qué? ¿Pedirle el divorcio?» Me quedé atónita por un momento. Divorcio. Una palabra que nunca se me había pasado por la cabeza. Aunque nuestra relación se había enfriado, jamás había imaginado separarme de Javier. No lo sé, mamá. Estoy tan confundida. Mi madre suspiró profundamente, un suspiro cargado de la sabiduría y la experiencia de una vida. Me miró fijamente a los ojos y dijo con firmeza: «Lucía, escúchame bien. Que las cosas hayan llegado a este punto no es una simple infidelidad. Usar tu tarjeta para comprarle cosas a su amante, y encima artículos para el bebé que esperan. Eso significa que ya no te respeta como persona, y es la prueba de que lo ha planeado todo desde hace mucho tiempo. Si armas un escándalo ahora, caerás directamente en su trampa. Él lo negará todo y, en el peor de los casos, te arrinconará para que aceptes un divorcio inmediato. ¿Y qué te quedará entonces? ¿Unas cuantas fotos borrosas? Con esto no tienes suficiente». Cada palabra de mi madre era como un jarro de agua fría. Volví en mí. Tenía razón. Si lo destapaba todo ahora, solo conseguiría la etiqueta de esposa loca y celosa, y no ganaría nada. Javier lo negaría todo fácilmente, y yo quedaría como la perdedora. Entonces, ¿qué debo hacer, mamá? Mi voz aún temblaba. Mi madre me apretó la mano con más fuerza, infundiéndome un poder invisible. A partir de ahora, vas a actuar como si no supieras nada. Cuando vuelvas a casa, compórtate como la esposa dulce y atenta que siempre has sido. Cuanto más crea que no sospechas nada, más bajará la guardia. Mientras tanto, tú y yo reuniremos pruebas en secreto. Y no solo de la infidelidad, sino también de sus finanzas, de todo. Puede que no esté solo en esto. Es muy probable que su familia lo sepa y lo esté encubriendo. Vamos a averiguar qué ha estado haciendo ese hombre a tus espaldas durante estos 2 años. Y cuando tengamos todas las pruebas, le daremos el golpe de gracia, uno del que no pueda escapar. No permitiré que mi hija sufra una humillación así. El plan de mi madre era aterrador, pero también me dio una esperanza. La idea de tener que verle la cara a mi traidor cada día, fingiendo que no pasaba nada, me parecía una tortura. Pero mi madre tenía razón. No era momento de ser débil. Me habían engañado durante demasiado tiempo. Había llegado la hora de que yo misma reclamara justicia. Era una batalla no solo por mí, sino también por mis padres y por todo lo que nuestra familia había invertido en este matrimonio. Me sequé las lágrimas y tomé una decisión. Miré a mi madre con una determinación renovada y le dije: «Sí, mamá, haré lo que dices, puedo hacerlo». Mi madre asintió con una mezcla de satisfacción y compasión. Me abrazó con fuerza y susurró: «Así se habla, tienes que ser fuerte, hija mía, me tienes a tu lado. A partir de ahora, esta es una lucha de las dos». Esa noche, volví a la casa que una vez llamé mi hogar. Javier había llegado antes que yo y estaba viendo la televisión en el salón. Al verme, me dedicó una mirada fugaz y preguntó con indiferencia: «¿Dónde estabas?» «He pasado un rato por casa de mis padres, y te he comprado una camisa nueva». Esbocé la sonrisa más forzada que pude, y le entregué la bolsa. Javier la cogió sin siquiera mirar dentro. «Ah, vale», dijo, y volvió a clavar la vista en la pantalla. En ese momento, su indiferencia fue una bendición. No se percató del sutil cambio en mi mirada, ni de lo antinatural que era mi sonrisa. Esa noche, me acosté dándole la espalda y fingí estar profundamente dormida. Pero en la oscuridad mis ojos ardían. Mi verdadera guerra acababa de empezar. Los días que siguieron fueron los más largos y agónicos de mi vida. Vivir bajo el mismo techo, compartir la misma mesa y la misma cama con un traidor era un auténtico infierno. Cada mañana, me levantaba temprano, le preparaba el desayuno y le planchaba la ropa para ir a trabajar. Por las noches, le abría la puerta y le servía la cena. Cumplía mi papel de esposa a la perfección, sin una sola queja. Sonreía, pero mi corazón ya era una piedra. Javier no parecía notar mi cambio. O quizás estaba demasiado ocupado con su nueva felicidad como para prestarle atención a su insignificante esposa. Cuanto mejor actuaba yo, más descuidado se volvía él. Salía de casa cada vez más temprano y volvía más tarde, se escondía en el baño para hablar por teléfono y borraba mensajes a toda prisa. Pero ahora, ninguna de sus acciones escapaba a mi vigilancia. Siguiendo el consejo de mi madre, comencé mi propia investigación.
Empecé por el dinero. Antes confiaba ciegamente en Javier. Él me daba una cantidad mensual para los gastos de la casa y decía que el resto lo destinaba a ahorros e inversiones. Jamás le pregunté por su sueldo o sus primas. Ese fue mi mayor error. Comencé a revisar todos los extractos bancarios de los últimos 2 años, tanto de nuestra cuenta conjunta como de la mía personal. Me senté en el despacho durante horas, comparando cifras, hasta que descubrí algo extraño. Hacía aproximadamente un año, Javier había sido ascendido y su sueldo casi se había duplicado. Lo sabía porque una vez le oí presumir de ello por teléfono con un amigo. Sin embargo, el dinero que me daba cada mes no solo no había aumentado, sino que incluso había disminuido en varias ocasiones con excusas como la empresa va mal o han recortado las primas. ¿A dónde había ido a parar toda esa diferencia? Anoté cada cifra y fecha sospechosa en una libreta. Cuanto más calculaba, más se me helaba la sangre. El dinero desaparecido en esos 2 años no era una cantidad pequeña. Daba de sobra para comprar un apartamento pequeño. A continuación busqué la manera de revisar su teléfono móvil, lo cual era mucho más difícil, ya que Javier era muy precavido y casi nunca se separaba de él. Pero la oportunidad llegó. Una noche, lo dejó sobre el escritorio para ir a ducharse. El corazón me latía a 1000 por hora. Rápidamente, cerré la puerta de la habitación con pestillo y cogí el teléfono. Por suerte, no había cambiado la contraseña. No tenía mucho tiempo. Salté los mensajes y las aplicaciones de chat, que seguramente estarían vacías, y fui directa a los contactos. Eché un vistazo rápido, pero no había ningún nombre de mujer sospechoso. Entonces, un contacto con un nombre peculiar me llamó la atención. Señor García, Res, El Encinar. Pulsé para ver los detalles. Era un número que no estaba guardado en WhatsApp. Mi intuición me dijo que algo no cuadraba. ¿Por qué registrar el nombre de un cliente junto con el de una urbanización? El Encinar era el nombre de una de las urbanizaciones más lujosas y de nueva construcción en el barrio de Salamanca. Rápidamente, hice una foto al número con mi propio móvil. También revisé el historial de llamadas a toda prisa. El nombre Señor García, Res. El Encinar aparecía con una frecuencia increíble. Había días con más de 10 llamadas, algunas de más de 1 hora de duración. Las llamadas se concentraban sobre todo a la hora de comer y a altas horas de la noche. En ese momento, el sonido del agua de la ducha cesó. Sobresaltada, cerré la aplicación de contactos, borré el rastro de las aplicaciones recientes y dejé el teléfono exactamente donde estaba. Segundos después, Javier salió del baño. Aunque mi corazón seguía desbocado, fingí leer un libro como si nada. Esa noche, llamé a mi madre para contarle mi nuevo descubrimiento. No se te ocurra llamar a ese número, me dijo tras un breve silencio. Por ahora, déjalo estar. Y sobre esa urbanización, mañana acércate a verla. Pero ten mucho cuidado, que no te descubran bajo ningún concepto. De acuerdo. Y sigue reuniendo pruebas del dinero. Imprime todos los extractos y marca las partes sospechosas. Todo tiene que quedar documentado, o no tendrá validez en un juicio. Colgué el teléfono sintiéndome con nuevas fuerzas. El camino por delante era largo y oscuro, pero ya no estaba sola. A mi lado tenía a mi madre, guiándome paso a paso. Había encontrado el primer hilo del que tirar y sentía que iba por el buen camino. El velo de secretos que envolvía la traición de Javier empezaba, poco a poco, a descorrerse. A la mañana siguiente, le dije a Javier que iba a pasar el día en casa de mis padres y que volvería por la tarde. A él no le importó lo más mínimo. Se limitó a asentir. Su indiferencia facilitaba mis planes. En cuanto Javier se fue a trabajar, no conduje hacia la casa de mis padres, sino hacia el barrio de Salamanca, a la urbanización El Encinar. Era un complejo residencial lujoso, nuevo y cerrado. La seguridad era muy estricta. Nadie sin tarjeta de residente podía entrar. Me senté en una cafetería enfrente, desde donde se veía perfectamente la entrada principal. Pedí un café y me acomodé en un rincón a esperar. El tiempo pasaba lentamente. Ni yo misma sabía qué esperaba encontrar. ¿Vendría Javier realmente aquí? ¿O sería todo una simple coincidencia? Cientos de preguntas daban vueltas en mi cabeza. Cerca de las 12 del mediodía, un coche familiar entró lentamente hacia la entrada de la urbanización. Era el coche de Javier. Mi corazón dio un vuelco. Me había mentido, diciéndome que tenía que ir a Sevilla a ver a un cliente, y ahora aparecía aquí. Su coche se detuvo ante la barrera de seguridad. Pasó una tarjeta y entró directamente al aparcamiento subterráneo. O bien tenía una casa aquí, o su amante vivía aquí. Mi intuición no me había fallado. Me quedé sentada en la cafetería, apretando las manos con fuerza. ¿Qué hacer ahora? No podía entrar.
Me quedé un rato más pensando. No podía quedarme esperando sin más. Decidí dar una vuelta alrededor del complejo para ver si encontraba alguna forma de obtener más información. Fingiendo ser una residente que paseaba, caminé junto a la valla del recinto. Al pasar cerca de la entrada de servicio, vi a varios repartidores esperando para hacer sus entregas. En ese instante, se me ocurrió una idea. Me acerqué a un repartidor joven y, mientras le ofrecía discretamente un billete de 30 euros, le dije en voz baja: «Perdona, ¿podrías hacerme un favor? Tengo que entregarle un regalo a un familiar que vive aquí, pero con las prisas he olvidado el número del piso. ¿Podrías comprobar, si no es molestia, en qué apartamento vive la persona de este número de teléfono?» Le enseñé la foto que había hecho al número del señor García, Res, El Encinar. El repartidor me miró con desconfianza, pero al ver el dinero en mi mano, dudó un poco. «Es que mi hermana acaba de dar a luz y está un poco desorientada», añadí rápidamente. «Quería darle una sorpresa, por favor». Pareció creerme. Asintió. Sacó su dispositivo y tecleó el número en el sistema interno de la aplicación de reparto. Un momento después, levantó la vista. «Sí, aquí está, señora. Este número pertenece a la propietaria del bloque B, 17 grado Ocuera. Se llama Valeria. Valeria, un nombre precioso que ahora se me clavaba como una espina. Bloque B, 17 grado Ocuera». Por fin tenía la dirección exacta. Le di las gracias al repartidor, le entregué el dinero y me alejé a toda prisa. De vuelta al coche sentí una mezcla de rabia y una extraña euforia. Había encontrado su guarida. Residencial El Encinar. Bloque B. 17 grado Ocuera. Sin duda, un piso de lujo carísimo. Todo el sueldo y las primas que Javier me había ocultado y robado habían ido a parar aquí. Con el fruto de mi sangre y mi sudor, él mantenía a otra mujer y había formado otro hogar. No arranqué el coche de inmediato. Me quedé sentada, mirando fijamente el imponente edificio del bloque B. Imaginé a Javier y a esa tal Valeria viviendo felices en un acogedor apartamento en algún lugar de ese edificio, comiendo juntos, charlando, preparando la llegada de esa pequeña vida. Mientras tanto, yo, su esposa legal, estaba aquí sentada, sola, masticando la traición y el dolor. Una oleada de rabia me invadió. Quise subir corriendo a ese apartamento, echar la puerta abajo y destaparlo todo. Pero entonces, la voz de mi madre resonó en mi cabeza. «Tranquila, no hagas ninguna tontería». Apreté el volante con fuerza y respiré hondo. Todavía no era el momento. Necesitaba pruebas más sólidas. Pruebas que nadie pudiera negar. Ese día, me quedé en el coche hasta bien entrada la tarde. Pasadas las 5, vi salir el coche de Javier del aparcamiento subterráneo. Se marchó, probablemente de vuelta a casa, a representar su papel de marido ejemplar. Esperé un rato más y después arranqué el motor. Pero no fui a casa. Conduje hasta el despacho de un detective privado que me había recomendado una amiga. Sabía que había cosas que no podía hacer sola. Necesitaba fotos y videos de Javier y esa mujer entrando y saliendo juntos del apartamento. Necesitaba pruebas irrefutables de su relación. En esta guerra tenía que ganar, de forma aplastante y absoluta. Después de contratar al detective, me sentí un poco más tranquila. Al menos, ya no tendría que hacer yo misma el peligroso y arriesgado trabajo de seguimiento. Le di la dirección del apartamento y los patrones de comportamiento de Javier que conocía. Ahora, solo quedaba esperar. Mientras tanto, seguí representando mi papel. Continué cuidando de Javier con la misma amabilidad. Un fin de semana, incluso le propuse ir al cine para intentar reconectar. Por supuesto, se negó. Dijo que tenía que ir a ver a un cliente importante fuera de la ciudad. Yo solo sonreí y le dije: «Bueno, pues ten cuidado en el viaje. Y cuídate mucho». Pero por dentro, sabía perfectamente quién era su cliente importante y dónde estaba. Unos días después, recibí una llamada de Isabel, la mujer de Marcos, un compañero y superior directo de Javier en la oficina. Nos llevábamos bastante bien y a veces quedábamos para tomar un café o ir de compras. «Lucía, ¿tienes tiempo este fin de semana? ¿Por qué no vamos a un balneario urbano? Últimamente te veo con mala cara». Acepté encantada. Necesitaba hablar con alguien y desahogarme un poco. Quedamos el sábado por la tarde en nuestro balneario de siempre. Mientras disfrutábamos de un relajante masaje, Isabel me preguntó de repente: «Oye, Lucía, te lo voy a preguntar directamente, pero no te enfades. ¿Pasa algo entre Javier y tú?» Me sorprendió, pero intenté mantener la compostura. «¿Por qué lo dices, Isabel? No, no nos pasa nada». Isabel me miró con compasión y bajó la voz. «Es que le he visto un par de veces en comidas de empresa, y su actitud es un poco rara. Actúa como si fuera soltero. Las empleadas nuevas y jóvenes le tiran los tejos, y él no solo no las rechaza,
sino que parece disfrutarlo. El corazón me dio un vuelco, pero forcé una sonrisa. Ah, seguro que estaba bromeando. Ya sabes cómo es Javier, siempre le ha gustado hacer el payaso. Isabel suspiró, como si no se creyera mis palabras. Dudó un momento y luego me soltó una noticia verdaderamente impactante. Esto me lo contó alguien de su departamento. Al parecer, Javier va diciendo a todo el mundo que os divorciasteis hace 2 años. Dicen que ahora mismo es el soltero de oro de la oficina, y todo el mundo se lo cree. Claro, como en estos 2 años no has aparecido por la empresa, y él siempre va solo a las cenas y viajes de trabajo. Cada palabra de Isabel fue como un martillazo en mi cabeza. Divorciado desde hace 2 años. Soltero de oro. A los ojos de sus compañeros, yo ya no era su mujer desde hacía mucho tiempo. Había tejido una red de mentiras, una obra de teatro perfecta para ocultar su doble vida. No solo me estaba engañando a mí, sino a todo el mundo a su alrededor. El dolor que sentía se transformó en una rabia incontenible. Había pisoteado mi honor, negado mi existencia y convertido nuestro matrimonio en una farsa. Durante esos 2 años, mientras yo me desvivía por nuestro hogar y me preocupaba por él, Javier estaba representando una obra completamente diferente. Y en esa obra, él era un hombre de éxito, libre y sin ataduras. Al ver que me había puesto pálida, Isabel me cogió la mano preocupada. «Lucía, ¿estás bien? A lo mejor es un malentendido». Negué con la cabeza y forcé una sonrisa. «Estoy bien, Isabel. Seguro que es un error. Se lo preguntaré a Javier cuando llegue a casa». Pero yo sabía que no era un malentendido. Era la verdad. La cruda y cruel verdad. Su frialdad, sus repentinos viajes de negocios, su indiferencia hacia la familia, todo encajaba. En su mente, este hogar ya no existía. Después de salir del balneario, no volví a casa directamente. Deambulé sin rumbo por las concurridas calles de la ciudad. Creía que estaba preparada para lo peor, pero esta verdad me había destrozado. No se trataba solo de una infidelidad. Él quería borrar por completo mi existencia de su vida. Esa noche, cuando Javier llegó a casa, lo miré con otros ojos. El hombre sentado frente a mí, a quien una vez amé, mi marido, me parecía un completo desconocido. ¿Quién era él? ¿Cuántas otras vidas había vivido que yo desconocía? No le pregunté por lo que me había contado Isabel. Sabía que sería inútil. Lo negaría y buscaría otra excusa. Simplemente observé en silencio cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, y me di cuenta de que todo era mentira. Su sonrisa, su fingido interés, todo formaba parte de la obra que había creado. Esa noche recibí el primer correo del detective. Adjuntaba varias fotografías de una nitidez asombrosa. Javier y su amante, Valeria, entrando de la mano en el portal del residencial El Encinar, Javier cargando con grandes bolsas de la compra mientras ella se aferraba a su brazo. Imágenes de ellos comprando en el supermercado o cenando en un restaurante de lujo. Parecían tan felices como una pareja de recién casados. Miré cada una de las fotos. Ya no sentía dolor, solo un vacío inmenso y un odio profundo. Su red de mentiras. La iba a desgarrar con mis propias manos. A medida que profundizaba en mi investigación, me daba cuenta de que la traición de Javier iba mucho más allá de un simple problema sentimental. Era como un iceberg gigantesco. La parte oculta bajo el agua era mucho más grande y aterradora. Después de descubrir el impactante hecho de que Javier le había dicho a sus compañeros que estábamos divorciados, empecé a sentir una inquietud terrible por la casa en la que vivíamos. Esta casa la habíamos comprado con el esfuerzo de ambos, pero una parte importante de la entrada la habían aportado mis padres. En su momento, me dieron una suma considerable para que su hija tuviera un hogar estable, diciendo que era su último gran regalo. Javier en aquel entonces no se cansaba de repetir que nunca olvidaría la generosidad de sus suegros. Ahora, recordar esas palabras me producía una amargura infinita. Una tarde, con la excusa de ordenar el despacho, empecé a buscar varios documentos. Le dije a Javier que necesitaba encontrar unas pólizas de seguros antiguas. Él, sin sospechar nada, me dijo que adelante. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la carpeta que contenía las escrituras y los documentos relacionados con la casa. El contrato de compraventa, los papeles del préstamo hipotecario. Todo estaba cuidadosamente guardado en un maletín de cuero marrón. Con sumo cuidado, saqué la escritura de propiedad. Recordaba perfectamente el día en que la tuvimos en nuestras manos, llenos de alegría. En ese momento, simbolizaba nuestro refugio y nuestro futuro. Empecé a hojearla, leyendo cada línea con atención. Y entonces, sentí que el corazón se me paraba. En la segunda página, en el apartado donde se detallan los propietarios, junto a mi nombre y el de Javier, aparecían 2 nombres más, los de mis suegros.
4 nombres, claramente escritos, con el sello rojo del registro. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué estaban sus nombres aquí? ¿Qué derecho tenían sobre esta casa? Me dejé caer en la silla, completamente aturdida. Mi mente era un caos. Por más que intentaba recordar, no me sonaba haber firmado nunca un documento con ese contenido. Ni Javier ni mis suegros me habían mencionado jamás nada sobre añadir sus nombres a la escritura. ¿De dónde habían salido esos 2 nombres? Me entraron náuseas. Esto ya no era solo una traición de Javier. Era una conspiración, un plan fríamente calculado por toda su familia. Me habían tomado por tonta, convirtiéndome en una extraña en mi propia casa. Habían transformado silenciosamente nuestro bien común, manchado con la sangre y el sudor de mis padres, en una propiedad familiar suya. Con manos temblorosas, hice una foto a la página de la escritura con los 4 nombres y se la envié inmediatamente a mi madre. A los pocos minutos, me llamó. Su voz denotaba la misma sorpresa e indignación que sentía yo. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Cuándo han hecho algo así? ¿Tú no sabías nada? No, mamá. Te juro que no sabía nada. No recuerdo haber firmado un papel así, sollocé. Mi madre guardó silencio un momento, tratando de calmarse. Luego, con una voz de acero, dijo: Lucía, tranquilízate y escúchame. Sin duda ese hombre te engañó para que firmaras. Probablemente coló este documento entre un montón de papeles, asegurándose de que no pudieras revisarlo bien. Qué gente tan ruin, pero no te preocupes. De momento, esconde bien esa escritura y, sobre todo, no dejes que se den cuenta de que lo has descubierto. El resto, déjamelo a mí. Tengo un conocido que trabajó en el registro de la propiedad. Le pediré que revise todos los documentos originales de la casa. Tenemos que averiguar si falsificaron tu firma o qué artimaña utilizaron. Las palabras de mi madre fueron como un bálsamo. Tenía razón. No podía derrumbarme ahora. Tenía que descubrir la verdad. Esta traición había ido demasiado lejos. Ahora habían pisoteado no solo mis sentimientos, sino también el amor y el esfuerzo que mis padres habían depositado en mí. No solo querían robarme a mi marido, sino también mi casa. No iba a permitir que se salieran con la suya. Esa noche, Javier volvió a casa tan tranquilo, como si nada. Me preguntó si había encontrado las pólizas de seguro. Con una sonrisa gélida, le respondí: sí, las encontré. Estaban muy bien guardadas. Le miré fijamente a los ojos, intentando encontrar algún rastro del hombre al que había amado. Pero no quedaba nada, solo mentiras y cálculos. Él y su familia, juntos, habían tejido una red gigantesca para atraparme y arrebatármelo todo. Pero se equivocaban. La presa que creían tan fácil de cazar no iba a rendirse sin luchar. El shock del descubrimiento de la escritura aún no se había disipado cuando recibí un nuevo ataque, esta vez frontal. Una tarde, mientras revisaba las pruebas que había reunido, recibí una solicitud de amistad en una aplicación de mensajería de una cuenta desconocida. El nombre de usuario era Sole y la foto de perfil, un girasol. Normalmente no acepto a desconocidos, pero algo me impulsó a abrir su perfil. Mi corazón volvió a detenerse. El perfil de Sole estaba lleno de fotos de una mujer embarazada y feliz. Y esa mujer no era otra que Valeria, la amante de mi marido. Una foto en el balcón del apartamento del residencial El Encinar, con las luces de la ciudad de fondo. Otra en el coche de Javier, acariciándose el vientre con una sonrisa de satisfacción. Y la más dolorosa de todas, una foto con Javier. Ella apoyaba la cabeza en su hombro y ambos sonreían radiantes a la cámara. El pie de foto decía: nuestro bebé. Espero que nazcas sano y te parezcas mucho a papá. Mamá te va a querer un montón. La sangre me hirvió. Era una provocación descarada y directa. Quería que yo viera todo esto. Antes de que pudiera decidir si aceptar la solicitud, recibí un mensaje. Hola, Lucía. Soy Valeria. Miré las letras en la pantalla, atónita. ¿Cómo se atrevía a contactarme directamente? Recordando el consejo de mi madre, respiré hondo e intenté mantener la calma. No respondí, solo dejé el mensaje en visto. A los pocos segundos, llegó otro. Sé que ya sabes lo nuestro. No quiero ocultártelo. Javier y yo nos queremos de verdad. Él me dijo que lo vuestro se había acabado hace mucho tiempo, solo que no encontraba el momento adecuado para decírtelo. Apreté el teléfono con tanta fuerza que se me marcaron las venas en la mano. Su tono, falsamente inocente pero descarado, me hizo querer estampar el móvil contra la pared, pero no lo hice. Sabía que esto también era una prueba. Hice captura de pantalla de todos los mensajes. Como no respondí, Valeria continuó su ataque. Esta vez, me envió una ecografía. Es nuestro hijo. Ya estoy de 5 meses y está muy sano. El médico dice que se parece a su papá. La rabia me subía por la garganta.
Estaba usando a su hijo para atacarme. A mí, la esposa legal que no había podido tener hijos. Durante nuestros 4 años de matrimonio, habíamos deseado mucho tener un bebé. Pero Javier siempre lo posponía, diciendo que quería centrarse más en su trabajo. Ahora entendía que no era que no quisiera hijos, sino que no los quería conmigo. Durante los días siguientes, Valeria continuó atormentándome con mensajes y fotos. Fotos de Javier cocinando para ella. Videos de él acariciándole la barriga y hablándole al bebé. Presumía de los regalos caros que Javier le compraba, del futuro feliz que le había prometido. Su objetivo era evidente. Quería provocarme, hacerme perder los estribos para que fuera yo quien pidiera el divorcio. Así, ella se convertiría en la flamante vencedora. Le conté todo a mi madre. Cuando terminó de escuchar, soltó una risita sarcástica. Esa cría es joven e ingenua. ¿De verdad cree que vas a derrumbarte con una treta tan infantil? Deja que te envíe todo lo que quiera. Cuanto más silencio guardes, más nerviosa se pondrá ella. Haz captura de todo y guárdalo como prueba. En un juicio, esos mensajes demostrarán su carácter descarado y cruel. Pero es muy duro, mamá. Cada vez que veo sus mensajes, me cuesta contenerme. Piénsalo como si estuvieras viendo una obra de teatro cuyo final ya conoces. Observa con frialdad qué nueva escena representa. Cuanto más calmada estés, más control tendrás tú. ¿Entendido? Escuchando a mi madre, intenté recomponerme. Ya no sufría con las provocaciones de Valeria. Es más, empecé a sentir lástima por ella. Se creía la ganadora, pensando que había conquistado a un buen hombre y un hogar feliz, sin darse cuenta de que no era más que un peón en el plan de Javier y su familia. Un hombre capaz de tratar con tanta crueldad a la esposa con la que compartió 4 años de su vida, algún día le haría lo mismo a ella. No respondí a ninguno de sus mensajes ni la bloqueé. Simplemente, como una espectadora silenciosa, seguía acumulando pruebas para el contraataque final. Creía que la desfachatez de Valeria se limitaría a presumir de su amorío y su embarazo, pero me equivocaba. Un día, me envió un mensaje cuyo contenido me dejó absolutamente perpleja. Javier me contó que cuando os casasteis, tu familia te regaló un broche de esmeraldas de tu abuela. Dijo que era precioso. A mí me encantan esas cosas, así que le voy a decir que me compre uno igual cuando nos casemos nosotros. Releí el mensaje varias veces. Una sensación de inquietud empezó a invadirme. Ese broche de esmeraldas era una herencia de mi madre, un tesoro familiar muy querido. Mi madre me lo puso el día de mi boda, pidiéndome que lo cuidara siempre. Su valor iba más allá de lo material, representaba la bendición de mi familia. Aparte de Javier, mis padres y yo, nadie sabía de su existencia. ¿Por qué le había hablado Javier de algo tan personal a su amante? ¿Y por qué ella sacaba el tema precisamente ahora? Un mal presentimiento me recorrió. Corrí a nuestro dormitorio. Allí teníamos una pequeña caja fuerte donde guardábamos documentos importantes y objetos de valor. Había 2 llaves, una para Javier y otra para mí. Con manos temblorosas, introduje mi llave y giré la combinación. La pesada puerta de acero se abrió. Dentro no había casi nada. El broche de esmeraldas, que guardaba en una caja de terciopelo rojo, había desaparecido. La carpeta con la escritura original de la casa tampoco estaba. Solo quedaban mi cartilla del banco y unos pocos billetes. Sentí que las fuerzas me abandonaban. Me desplomé en el suelo. Se lo habían llevado. Javier había abierto la caja fuerte y había robado mi posesión más preciada. Y la escritura. Se lo había llevado todo. No solo había traicionado mis sentimientos y me había estafado dinero. Era un ladrón. Un ladrón en mi propia casa. Las lágrimas brotaron sin control. Ya no era la tristeza de una esposa traicionada. Era la herida profunda que se siente cuando la confianza es pisoteada de la forma más cruel. A pesar de su cambio, yo había pensado que entre nosotros quedaba un mínimo de afecto. Pero no. Sus acciones demostraban que, para él, yo no era nada. Todos nuestros recuerdos y nuestro cariño habían sido desechados sin piedad. Llamé a mi madre. La voz, ahogada en lágrimas, apenas me salía. Mi madre escuchó todo y guardó silencio un momento. A través del teléfono, pude sentir la ira contenida en su respiración agitada. Mejor, esos desgraciados por fin han tocado fondo. No solo quieren que te vayas con lo opuesto, sino que pretenden robártelo todo. De repente, su voz se tornó fría y decidida. Lucía, deja de llorar. Las lágrimas no sirven de nada ahora. Escúchame bien. Que se hayan llevado la escritura y el broche es como si se hubieran puesto la soga al cuello ellos mismos. Tú sigue fingiendo que no sabes nada. No dejes que sospechen que te has dado cuenta. Deja que se regodeen en su victoria. Ya se me ocurrirá algo. No sabía que estaba planeando mi madre, pero su calma me tranquilizó.
Me sequé las lágrimas e intenté ponerme en pie. La tristeza se convirtió en rabia. La debilidad, en una voluntad de acero. Lo que me habían quitado, se lo iba a devolver multiplicado. Ya no sentía nada por este matrimonio. Lo único que deseaba ahora era justicia. Justicia para mí y para mi familia. Miré la caja fuerte vacía y juré en silencio. Javier, y vosotros, su familia. Disfrutadlo mientras podáis. Vuestro tiempo de felicidad no durará mucho más. Tras el shock del robo del broche y la escritura, seguí el consejo de mi madre y no di ninguna señal de saber la verdad. Mi actuación fue tan perfecta que a veces me daba asco a mí misma, pero cada vez que recordaba la caja fuerte vacía, mi odio se avivaba. Mientras tanto, mi madre se puso en marcha. Tenía una amiga de toda la vida cuyo marido había trabajado en el registro de la propiedad. Aunque ya estaba jubilado, aún conservaba contactos. Mi madre fue a verle y le expuso la situación con astucia, diciendo simplemente que había una irregularidad en la escritura de la casa de su hija y que quería confirmar si había habido algún error. Unos días después, el amigo de mi madre la llamó. La información que le dio confirmó nuestras peores sospechas. He estado mirando, y es cierto que los nombres de los padres de tu yerno se añadieron a la escritura de la casa de tu hija. El trámite se realizó hace casi un año. Mi madre, conteniendo la rabia, preguntó: «Entonces, ¿los documentos estaban firmados por mi hija y mi yerno?» Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego la respuesta: «Por supuesto. Según la ley, para cambiar la titularidad de un bien ganancial, ambos cónyuges deben comparecer ante notario y firmar. En los archivos consta un documento notarial con las firmas de Lucía y su marido, Javier». Al oír esto, mi madre ató todos los cabos. Le dio las gracias a su amigo y colgó. Su rostro estaba frío como el hielo. Esa noche, cuando fui a su casa, me llamó a su despacho y me lo contó todo. Tal y como sospechaba, ese hombre te engañó para que firmaras los papeles, dijo con rotundidad. Hice memoria. ¿Había ocurrido algo especial hace casi un año? Fruncí el ceño, concentrándome. Y entonces, un vago recuerdo afloró. Mamá, ya me acuerdo. Por esa época Javier me trajo un taco enorme de papeles para que los firmara. Me dijo que eran para un préstamo preferencial para empleados de su empresa, para invertir en un proyecto interno. Me explicó que el papeleo era muy complejo y que había muchos sitios donde firmar, así que ya me había marcado con post-its todas las páginas donde tenía que poner mi firma. En ese momento, no sospeché nada. Tenía prisa para ir a trabajar y firmé sin leerlo detenidamente. Mi madre dio un golpe en la mesa. Maldita sea, ahí está. Ese canalla coló el consentimiento para añadir a sus padres entre ese montón de papeles y te engañó. ¡Qué hombre tan diabólico! Él y su familia lo planearon todo desde el principio. Al descubrirse la verdad, sentí una mezcla de rabia y autodesprecio por haber sido tan ingenua y confiada. Había firmado con mis propias manos el documento que me despojaba de mis bienes sin darme cuenta de nada. Su conspiración había sido increíblemente ruin y astuta. Se aprovecharon de mi confianza para apuñalarme por la espalda. ¿Y ahora qué hacemos, mamá? La firma es mía. ¿Cómo puedo negar que la hice?, pregunté angustiada. Mi madre me miró con agudeza. La firma es auténtica, pero el propósito de la misma fue un engaño. Esto es un caso claro de estafa y apropiación indebida. No te preocupes, no lo destaparemos ahora. Dejaremos que crean que su plan ha funcionado a la perfección. Mientras tanto, tenemos que reunir más pruebas de cómo te engañaron para que firmaras. ¿Recuerdas si había alguien más presente? ¿O conservas algún mensaje o correo que te enviara sobre ese supuesto préstamo? Negué con la cabeza. Estábamos solos en casa, y las cosas importantes siempre las hablábamos en persona, no por mensaje. Mi madre se quedó pensativa un momento. No te preocupes. Si no hay pruebas directas, buscaremos pruebas indirectas. Eso déjamelo a mí. Lo que tienes que hacer ahora es actuar con más calma, parecer más vulnerable e ingenua que nunca. Así, bajarán aún más la guardia y cometerán más errores. Salí de casa de mi madre con el corazón apesadumbrado, pero con las ideas más claras. La conspiración de esa familia de víboras había quedado al descubierto. Ya no era una víctima que temblaba ante una vaga sospecha. Sabía perfectamente quiénes eran mis enemigos y cuál era su objetivo. Lo querían todo, y yo no iba a darles nada. Esta batalla ya no era solo para recuperar mis bienes, sino para restaurar mi honor y la justicia que me habían arrebatado. La familia de Javier parecía no tener ni idea de que mi madre y yo habíamos descubierto su plan para quedarse con la casa. Creyendo que todo iba según su perfecto plan, seguían actuando con total normalidad. Probablemente, al ver mi actitud callada y sumisa de siempre, Javier decidió poner en marcha una nueva trampa. Esta vez, el objetivo eran mis ahorros personales, y la trampa era mucho mayor. Últimamente,
La actitud de Javier había cambiado drásticamente. Ya no era frío e indiferente, sino sorprendentemente amable y atento. Volvía a casa más temprano, a veces me traía flores e incluso se ofrecía a ayudar con las tareas domésticas. Rememoraba nuestros tiempos de noviazgo y hablaba del futuro que habíamos planeado juntos. Su actuación era tan perfecta que, si no hubiera sabido la verdad, probablemente me habría conmovido y habría creído que estaba sinceramente arrepentido. Pero no era el caso. Este cambio repentino solo hizo que mi recelo aumentara. Estaba segura de que detrás de esa dulzura se escondía una conspiración aún más amarga. Y mi intuición no me falló. Una noche, después de cenar, Javier me preparó una manzanilla, se sentó a mi lado y, con aire emocionado, me dijo: «Lucía, tengo que hablar contigo de algo importante». «¿De qué se trata?», pregunté fingiendo interés. Él bajó la voz, como si fuera a contarme un secreto. «En mi empresa están desarrollando un gran proyecto inmobiliario en las Islas Canarias y han abierto una ronda de financiación interna. Es una oportunidad única, solo para directivos, y nadie de fuera lo sabe. La rentabilidad garantizada es de al menos un 30% anual. Es una inversión totalmente segura». Bebí un sorbo de la infusión, riéndome por dentro. Otra vez el truco de la inversión interna, pero seguí fingiendo curiosidad. ¿De verdad? ¿Tanta rentabilidad? ¿Pero no es arriesgado? Para nada. El proyecto ya está aprobado por la cúpula directiva y todos los papeles legales están en orden. Lo he revisado todo personalmente. Es un éxito seguro. Voy a meter todos mis ahorros, pero me falta un poco para alcanzar el tramo de inversión óptimo. Hizo una pausa y me miró con ojos significativos. Intuí que el clímax de su actuación estaba a punto de llegar. ¿Cuánto te falta? He calculado que con unos 60.000 euros más, nuestra participación sería mucho mejor y obtendríamos la máxima rentabilidad. Recuerdo que tienes una cuenta de ahorros con esa cantidad, ¿verdad? El dinero que te dieron tus padres. Su objetivo era claro. 60.000 euros. Era un dinero que mis padres me habían dado por si surgía alguna emergencia. Lo tenía en una cuenta a plazo fijo y apenas lo había tocado. Javier conocía perfectamente la existencia de ese dinero. Como yo no decía nada, me cogió la mano y dijo con voz suplicante: «Lucía, sé que es tu dinero, pero piénsalo, somos un matrimonio. Tu dinero es mi dinero, y mi dinero es el tuyo. Invertimos juntos y, cuando tengamos los beneficios, los disfrutaremos juntos. Te compraré todo lo que quieras. Nos iremos de viaje. He estado tan centrado en el trabajo que no te he prestado la atención que mereces. Te lo compensaré». Sus palabras sonaban dulces y convincentes. Pintaba un futuro idílico, apelando hábilmente a la psicología de una esposa que anhela recuperar su relación. Si hubiera sido la Lucía de hace unos meses, probablemente le habría dado todo el dinero sin dudar. Pero ahora, solo sentía repulsión. Aún así, no me negué de inmediato. Quería ver hasta dónde llegaba su teatro. Fingí dudar. «Es que es mucho dinero. Necesito tiempo para pensarlo». Javier adoptó al instante una actitud comprensiva. «Claro, claro. Piénsalo con calma. Pero no tardes mucho. Las plazas de inversión son limitadas y hay que decidirse esta semana. Mis compañeros de la oficina se están pegando por entrar». Durante los días siguientes, Javier no dejó de presionarme. Me enseñó supuestos documentos confidenciales del proyecto y tablas con altas tasas de rentabilidad. Incluso le pidió a un colega que se hiciera pasar por un experto en inversiones y me llamara para reafirmar la seguridad y el potencial del proyecto. Todo estaba orquestado a la perfección, sin fisuras. Fingí estar completamente convencida. Le dije a Javier que estaba de acuerdo con la inversión y que el fin de semana iríamos al banco a sacar el dinero. Javier no pudo ocultar su alegría. Me abrazó, me dio las gracias y me prometió el oro y el moro. Mientras veía la sonrisa de triunfo que no podía disimular, sentí una aversión infinita. La trampa estaba tendida, pero él no sabía que la presa que pretendía cazar también estaba preparando una trampa para él. Llegó el viernes, el día acordado para ir al banco a cerrar el trato. Esa mañana, Javier se levantó muy temprano, rebosante de una alegría que no podía ocultar. Se puso su mejor traje, lo planchó y no paraba de silbar mientras se preparaba. Incluso entró en la cocina ofreciéndose a ayudar con el desayuno, algo que no había hecho en 4 años. Era evidente que estaba ansioso por echarle el guante a los 60.000 euros. Yo también me preparé. Me puse un vestido sencillo, me maquillé ligeramente y no olvidé coger la cartilla del banco y mi DNI. Le había contado el plan de Javier a mi madre. Ella solo me dijo una cosa: síguele la corriente. Del resto me encargo yo. A las 9 en punto, salimos juntos en el coche. Él,
como en nuestros tiempos de noviazgo, me abrió la puerta galantemente. Durante el trayecto al banco, no paró de hablar de sus planes para cuando recibiéramos los beneficios de la inversión. Nos cambiaremos a un coche más grande. Y a final de año, nos vamos de viaje por Europa. ¿Qué país te apetece más visitar? Yo solo asentía con una leve sonrisa. Por dentro, pensaba que el único viaje que él iba a experimentar pronto sería una caída al abismo de mentiras que él mismo había creado. Llegamos al banco, aparcamos y entramos. Él, actuando como un experto, le comunicó al empleado de la ventanilla que veníamos a retirar una gran suma de dinero. Justo cuando iba a firmar los papeles, mi móvil empezó a sonar como loco. Era mi madre. Miré a Javier de reojo y con cara de disculpa contesté. ¿Diga? Mamá, ¿qué pasa? Al otro lado, la voz de mi madre sonaba entrecortada y alarmada, casi un sollozo. Lucía, tu padre ha sufrido un derrame cerebral y se lo han llevado a urgencias. Tienes que venir al hospital ya. El médico dice que está muy grave. Se me encogió el corazón. Aunque sabía que era parte del plan, la actuación de mi madre era tan realista que me asusté de verdad. Tenía que representar mi papel a la perfección. ¿Qué? Mamá, ¿qué dices? ¿Papá? ¿A qué hospital? Al Hospital Central. Ven rápido, Lucía. Estoy muy asustada. Colgué el teléfono. Estaba pálida y me temblaban las manos y los pies. Javier, al verme, preguntó. ¿Qué pasa? ¿Tienes mala cara? Es papá. Ha sufrido un derrame. Está en urgencias. Tengo que ir ya, dije, casi llorando. Y sin esperar su respuesta, cogí mi bolso y los papeles de la mesa y salí corriendo del banco. Javier se quedó un momento paralizado, pero luego corrió tras de mí. Lucía, espera, voy contigo, te llevo. No, puedo ir sola. Me solté de su mano, paré el primer taxi que vi y me subí de un salto, dejando a Javier plantado en la puerta del banco, con los papeles de la inversión a medio firmar en la mano. Una vez en el taxi, solté un suspiro de alivio. La actuación de mi madre había sido magistral. Le envié un mensaje. Ya estoy de camino. A los pocos segundos, recibí su respuesta. Bien hecho. Ven a urgencias del hospital, te espero aquí. Al llegar al hospital, encontré a mi madre sentada en la sala de espera de urgencias, con cara de angustia. En cuanto me vio, me llevó a un rincón. ¿Qué tal? ¿Javier ha sospechado algo? No, para nada. Tu actuación ha sido tan real que hasta yo me he asustado. Mi madre suspiró aliviada. Si no, ese hombre no se lo habría creído. Bueno, escúchame bien. Ve ahora mismo al centro de reconocimientos médicos. Di que tienes un fuerte dolor de cabeza y mareos. Y pide que te tomen la tensión y te hagan unas pruebas sencillas. Quédate en el hospital hasta la tarde. Yo llamaré a Javier y le diré que tu padre está fuera de peligro, pero que tú has sufrido un shock y te has quedado ingresada en observación. Así no sospechará nada. ¿Y el dinero, mamá? Dame la cartilla. Iré ahora mismo a sacar todo el dinero y lo transferiré a otra cuenta segura. Esto no puede esperar. Asentí y le di la cartilla. Mientras la veía alejarse a toda prisa, sentí una punzada de dolor. Me sentía culpable por todo el esfuerzo y las maquinaciones que mi madre tenía que hacer por mí. Para corresponder a su sacrificio y para acabar cuanto antes con esta horrible farsa, juré que sería más fuerte. El plan de Javier para estafarme los 60.000 euros fracasó estrepitosamente. No solo no consiguió el dinero, sino que me dio más motivos para sospechar y añadió una prueba más de sus intentos de fraude. Después del fallido episodio del ingreso de mi padre, Javier estaba visiblemente decepcionado e irritado. Dejó de actuar como un marido amable y atento y volvió a su actitud fría e indiferente de antes. Sacó el tema de los 60.000 euros varias veces, diciendo que la oportunidad de inversión estaba a punto de cerrarse y acusándome de haber arruinado una gran oportunidad para nuestro futuro. Yo simplemente me excusé diciendo que, con mi padre enfermo, no tenía cabeza para pensar en dinero y que tenía que centrarme en su recuperación. Además, añadí que los gastos del hospital y los medicamentos no eran baratos y que necesitaba tener ese dinero como fondo de emergencia. Al oírme, Javier se marchó enfadado, resignado. Lo que él no sabía era que todo ese dinero ya estaba a buen recaudo en una cuenta a nombre de mi madre. Con el fracaso de su plan, la paciencia de Javier pareció agotarse por completo. Cada vez volvía menos a casa. A veces, pasaban 3 días sin que lo viera. Decía que estaba de viaje de negocios, pero yo sabía que estaba en el residencial El Encinar, con esa mujer. Un domingo por la tarde, de vuelta de casa de mis padres, sentí un impulso extraño. ¿Qué estarían tramando ahora, después de haber fracasado en su intento de robarme el dinero? ¿Estarían planeando alguna otra conspiración? Conduje hasta el residencial El Encinar. Esta vez no me senté en la cafetería de enfrente. Aparqué en una callejuela cercana y me acerqué a pie al complejo.
No tenía intención de comprobar si Javier estaba allí. Solo quería dar una vuelta, por si descubría algo por casualidad. Al pasar por una lujosa pastelería en los bajos comerciales del edificio, una escena familiar me golpeó. A través del gran ventanal vi a Javier. No solo estaba con Valeria, sino también con mis suegros. Los cuatro estaban sentados alrededor de una mesa redonda, en un ambiente muy relajado y feliz. Mi suegra le pelaba una manzana y se la daba en la boca a Valeria, mientras mi suegro reía y charlaba con Javier. Y Javier, sentado al lado de Valeria, tenía una mano posada sobre el abultado vientre de ella, mientras que con la otra le apartaba con ternura un mechón de pelo de la frente. Parecían una familia perfecta. Una familia feliz y completa, esperando juntos el nacimiento de un nuevo miembro. Yo me quedé congelada al otro lado del cristal, fuera de su círculo. Todos los sonidos a mi alrededor desaparecieron. No oía ni los coches ni las conversaciones de la gente. Mis ojos solo veían esa escena. Una escena terriblemente hermosa y, a la vez, infinitamente cruel. Así que era verdad. Todo lo que sospechaba era cierto. No solo Javier, sino toda su familia. Mis suegros, a quienes una vez llamé padres y respeté, todos lo sabían. No solo no detuvieron a su hijo, sino que aceptaron encantados esa relación ilícita, e incluso la apoyaron activamente. Juntos, me habían engañado y habían planeado arrebatarme mis bienes para allanar el camino al amante y al nieto que estaba por llegar. Se había formado una alianza familiar contra mí. A sus ojos, yo no era más que un obstáculo en el camino, una espina que había que arrancar. Todos mis años de dedicación como nuera no valían nada. El dolor que sentí ya no era por la traición amorosa, sino una fría desesperación al ser pisoteada por la que consideraba mi familia. Había llegado a pensar que mis suegros no sabían nada, que quizás ellos también eran víctimas de las mentiras de Javier. Pero no, eran cómplices, los cerebros detrás de todo. No lloré. Mis lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. Solo me quedé allí, observando cómo reían, charlaban y mimaban a su nueva nuera. Saqué el móvil en silencio y fotografié la escena. Esta foto, junto con todas las demás pruebas, se convertiría en mi arma. Me di la vuelta y me marché sin mirar atrás. En ese momento, no quedaba en mi corazón ni rastro de afecto ni de esperanza. Esta guerra ya no era solo entre Javier y yo, era entre su familia y yo, y no pensaba perder. La foto de la familia de Javier compartiendo una tarde agradable con su amante fue como un veneno. Mató hasta el último resquicio de afecto que quedaba en mí. Pero, al mismo tiempo, fue un potente estimulante que hizo que mi corazón latiera con más fuerza. Estaba más decidida y firme que nunca. Mi madre y yo nos dimos cuenta de que ya no podíamos limitarnos a defendernos. Había llegado el momento de atacar. Teníamos que conocer sus planes al detalle, ir un paso por delante. Pero, ¿cómo saber qué estaban pensando? Una mañana mi madre tuvo una idea brillante, una idea tan audaz que hasta a mí me sorprendió. Voy a ingresar en el hospital, dijo, tan tranquila. ¿Qué? Mamá, ¿estás enferma? No hace falta estarlo para fingirlo, dijo, guiñándome un ojo. Piénsalo, no hay mejor lugar que un hospital para enterarse de cotilleos. Allí la gente se vuelve vulnerable, se abre más, sobre todo las mujeres de mi edad. ¿Quién sabe? A lo mejor tenemos suerte. El plan de mi madre parecía descabellado, pero pensándolo bien tenía sentido. Era una apuesta arriesgada, pero en nuestra situación necesitábamos medidas drásticas. Como mi madre tenía tendencia a la hipertensión, no le costó mucho conseguir un ingreso de unos días en observación alegando dolores de cabeza y mareos. Y así, ingresó de nuevo en el hospital central, el mismo donde había fingido la emergencia de mi padre. La asignaron a una habitación de 4 camas. Mi madre, con su don de gentes, en apenas un día ya había entablado amistad con las demás pacientes. Llevaba fruta y dulces para compartir, se interesaba por sus dolencias, las consolaba y contaba anécdotas para animar el ambiente. Y entonces, la suerte, de una forma casi increíble, se puso de nuestro lado. Esa tarde, la última cama libre de la habitación fue ocupada por una nueva acompañante. Era una mujer de la edad de mi madre, de aspecto sencillo y agradable. Venía a cuidar de su marido, ingresado por cálculos renales. Hablando un poco, mi madre se enteró de que se llamaba Carmen. Las dos congeniaron enseguida. Charlaron de los hijos, de la familia, de las preocupaciones de la edad. Mi madre, siguiendo su plan, empezó a lamentarse de su desdichado yerno, por supuesto, sin mencionar ni el nombre de Javier ni el mío. Solo contaba la historia de una hija que sufría por un mal marido. Carmen se compadeció enormemente. Le dio unas palmaditas en el hombro para consolarla y, para animarla, se ofreció a contarle la historia de su familia. Escuchándola, me acuerdo de mi sobrina y se me encoge el corazón.
mi sobrina Valeria. Ella también lo pasó mal en el amor, pero por suerte ahora ha encontrado a un chico estupendo. Es jefe de sección en una gran empresa, guapo y muy competente. Dice que pronto se divorciará de su mujer para casarse con mi sobrina. Al oír el nombre de Valeria, el corazón de mi madre dio un vuelco, pero no cambió la expresión. Fingiendo sorpresa, preguntó: «Vaya, qué alegría. Pero, ¿por qué se divorcia de su mujer? ¿Tiene algún problema?» Carmen, pensando que había encontrado una confidente, se sinceró sin reparos. Se acercó al oído de mi madre y, como si fuera un gran secreto, susurró: «Pues verá, dicen que la mujer es mayor y no puede tener hijos. Llevan años casados y nada, no se queda embarazada. Y en la familia de él estaban deseando tener un heredero. Por suerte, mi Valeria, que es muy lista, se ha quedado embarazada de un niño. Los que van a ser sus suegros están que no caben en sí de gozo. El otro día fueron a comer todos juntos y el futuro suegro le pelaba la fruta y todo. Mi madre memorizaba cada palabra de Carmen sin perder detalle. Para animarla a seguir, comentó: «Entonces, ¿la boda será pronto?» «Bueno, primero que nazca el niño». Mi sobrina sale de cuentas ya mismo. El chico, que se llama Javier, dijo que en cuanto naciera su hijo, ya tendría la excusa perfecta para divorciarse, y que del tema de la casa y los bienes ya se habían encargado sus padres. Dicen que a la otra no le quedará más remedio que irse con lo puesto. Pobre mujer, pero es lo que hay si no puedes darle un hijo a tu marido. Carmen presumía orgullosa de los planes de su futura familia política, sin imaginar que la madre de esa pobre mujer estéril estaba sentada justo delante de ella. Cuando terminó de hablar, mi madre, aunque por dentro la rabia la consumía, fingió compasión. Hoy en día, una mujer que no puede tener hijos lo tiene muy difícil. En fin, me alegro mucho por su sobrina. Esa noche, cuando Carmen se durmió, mi madre salió sigilosamente al pasillo y me llamó. Me contó la conversación palabra por palabra. Mientras la escuchaba, todo mi cuerpo temblaba de ira. Su plan al completo había quedado al descubierto. Estaban esperando a que naciera el niño. Utilizarían al bebé como su última carta para arrinconarme y despojarme legalmente de todo lo que era mío. Ahora lo entiendo todo. La voz de mi madre al otro lado del teléfono era fría como el hielo. Si quieren jugar sucio, jugaremos sucio. Dejemos que se regodeen en su alegría. Dejemos que ese niño nazca. Ese será el momento en que caerá el telón de esta farsa repugnante. El tiempo que siguió transcurrió en una tensa calma. Como mi madre y yo ya conocíamos todo su plan, cada movimiento de Javier estaba dentro de nuestras previsiones. Volvía a casa cada vez menos, y cuando lo hacía, traía consigo un aire pesado y desagradable. Parecía que ya no le quedaba paciencia ni para actuar. Su mirada estaba cargada de un desprecio manifiesto. El detective me enviaba informes periódicos. El vientre de Valeria crecía y la fecha del parto se acercaba. Javier la acompañaba a comprar cosas para el bebé y a las revisiones ginecológicas, cuidándola como un marido devoto. Ver esas fotos ya no me causaba dolor, solo un desprecio infinito. Y por fin, llegó el día. Un lunes por la mañana, Javier preparó una maleta a toda prisa. Con una voz inusualmente alegre me dijo: «Lucía, me ha surgido un viaje de trabajo a Sevilla de varios días. Es un contrato muy importante. Cuida de la casa y cuídate tú también». «Claro, ten buen viaje». Sonriendo, le ayudé a preparar la maleta, le planché un par de camisas y representé mi papel de esposa perfecta hasta el final. Él me dio un abrazo distraído y salió de casa a toda prisa. Mientras veía su coche desaparecer por la puerta, mi sonrisa se desvaneció. Sabía perfectamente cuál era su contrato importante. Menos de una hora después, recibí un mensaje del detective. Sujeto no se dirige al aeropuerto. Se ha desplazado a la maternidad del Hospital de La Paz. El mensaje venía acompañado de una foto del coche de Javier en el aparcamiento del hospital. Ese día fue como ver una película en directo. Las actualizaciones con fotos y mensajes llegaban en tiempo real. Javier y sus padres, esperando en la sala de espera, nerviosos pero ilusionados. Unas horas después, otra foto. Javier con un bebé recién nacido y sonrosado en brazos, sonriendo de oreja a oreja. Sus padres, a su lado, no podían contener la alegría y el orgullo sin apartar la vista de su nieto. El mensaje decía: «Niño, 2 kilogramos, ambos sanos». Había nacido su hijo. El hijo que toda su familia ansiaba. La última y más importante carta de su plan por fin estaba sobre la mesa. Durante los días siguientes, Javier se quedó en el hospital. Me llamó para decirme que el trabajo en Sevilla se había complicado y que tendría que quedarse unos días más. Cada noche me llamaba y con voz cansada se quejaba del trabajo agotador y las reuniones interminables. «Estoy agotado, Lucía. Qué ganas de terminar esto y volver contigo».
Mientras escuchaba sus mentiras, con la otra mano pasaba las fotos que acababa de enviarme el detective. Javier dándole el biberón al bebé, cambiándole torpemente el pañal, pelándole una manzana a Valeria. Toda la familia reunida en la habitación del hospital, riendo felices. Ese cruel contraste ya no me hería. Al contrario, reafirmaba mi determinación. Como siempre, le respondí con dulzura. Pobrecito, qué duro. Cuídate mucho. Aquí te espero. Cada una de mis palabras era como un alfiler clavándose en sus mentiras. Por supuesto, él no se daba cuenta de nada. Estaba disfrutando de la alegría de ser padre, inmerso en la felicidad de su nueva familia. No imaginaba que cada uno de sus actos y mentiras estaba siendo meticulosamente registrado, esperando el día en que todo saldría a la luz. Una semana después de su viaje de negocios a Sevilla, Javier volvió a casa. Fingía estar agotado por el trabajo, pero la alegría en sus ojos era incontenible. Me trajo una caja de yemas de Santa Teresa, diciendo que era un dulce típico de la zona. Las acepté con una sonrisa de agradecimiento, aunque por dentro me repugnaba su torpe actuación. Mi madre y yo sabíamos que, con el nacimiento del niño, no tardarían en actuar. Después de la casa y mis ahorros personales, su siguiente objetivo sería sin duda el dinero que quedaba en nuestra cuenta bancaria conjunta. Era un dinero que habíamos ahorrado juntos al principio de nuestro matrimonio. No era una fortuna, pero era una cantidad considerable. Tenemos que actuar antes de que ellos le echen mano, dijo mi madre con firmeza. Contacté inmediatamente con Elena, una amiga de la infancia que era subdirectora de la sucursal bancaria donde teníamos la cuenta conjunta. Quedé con ella en una cafetería tranquila y le conté toda mi situación. Al terminar de escuchar, Elena no pudo contener su indignación. No me lo puedo creer, vaya sinvergüenza él y toda su familia. No te preocupes, Lucía, yo te ayudo. Como cotitular, tienes todo el derecho a sacar el dinero. Mañana mismo lo arreglamos. A la mañana siguiente, me reuní con Elena en el banco. Expuse la razón que había preparado de antemano, explicando al empleado que necesitaba retirar todo el dinero de la cuenta para pagar los gastos de la operación de mi padre. Era una razón perfectamente lógica y nadie podía dudar de ella. Con la ayuda de Elena, todos los trámites fueron rápidos y sencillos. Todo el dinero de la cuenta conjunta fue retirado. Inmediatamente, llevé el dinero a otro banco y lo ingresé íntegramente en la cuenta de mi madre. Cuando tuve el justificante de la transferencia en mi mano, por fin pude respirar tranquila. El último cortafuegos financiero estaba levantado. Ya no había forma de que Javier y su familia tocaran un solo céntimo de mi dinero. Como era de esperar, no pasaron ni unos días cuando Javier sacó el tema del dinero. Dijo que Valeria no se encontraba bien después del parto, y que necesitaba una suma importante para la recuperación y los cuidados del bebé. Propuso sacar dinero de nuestra cuenta conjunta para cubrir esos gastos. Con total naturalidad le respondí: el dinero de la cuenta conjunta lo gastamos todo en el hospital de papá, ¿no te acuerdas? La operación era urgente y costó mucho dinero. La cara de Javier se descompuso. Sacó el móvil a toda prisa y comprobó la cuenta. Al ver que el saldo era de apenas unos euros, su rostro se ensombreció. Me preguntó, casi gruñendo: ¿por qué has sacado el dinero sin mi consentimiento? Le miré fijamente a los ojos y con frialdad le respondí: ¿y por qué tú usaste mi tarjeta sin mi consentimiento para comprarle cosas a tu amante? ¿Por qué robaste el broche de mi abuela y la escritura de mi casa sin decirme nada? Mi padre se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. ¿Acaso está mal usar nuestro dinero para salvarle la vida? Era la primera vez que le plantaba cara. Javier se quedó completamente descolocado. Como todo lo que yo decía era verdad, no supo qué responder y se limitó a balbucear. Furioso, dio un golpe en la mesa y se marchó. No sin antes soltar un "ya te arrepentirás". Intuía que el día en que me declarara la guerra oficialmente no estaba lejos. Pero ya no tenía miedo. Estaba preparada. Solo esperaba que él mismo abriera el último acto de esta obra. Tal y como esperaba, la paciencia de Javier se agotó al no poder conseguir ni un céntimo de la cuenta conjunta. Ya no quería perder más tiempo conmigo. El momento que tanto él como su familia habían anhelado por fin había llegado. Había pasado un mes desde el nacimiento del niño. Probablemente, con un heredero legítimo en sus manos, estaban convencidos de que la victoria era suya. Esa tarde, Javier volvió a casa más temprano de lo habitual. No cenó, se sentó en el salón y se fumó un cigarrillo tras otro. El aire en la casa era denso, como la calma que precede a la tormenta. Terminé de fregar los platos, me senté en el sofá de enfrente y esperé en silencio. Después de apagar el último cigarrillo en el cenicero, Javier levantó la cabeza y me miró. Su mirada era fría como el hielo. Quiero el divorcio. La frase salió de su boca con total indiferencia,
como si estuviera hablando del tiempo. No me sorprendió. Llevaba mucho tiempo esperando esas palabras. ¿Qué has dicho? No te he oído bien, pregunté con calma, aunque el corazón me latía con fuerza. Él, perdiendo la paciencia, gritó: «¿Que quiero el divorcio? ¿No me oyes? Lo nuestro se acabó hace mucho tiempo. Tengo otra mujer y un hijo con ella. Dejémonos en paz de una vez». Sacó de su maletín un fajo de papeles que ya traía preparados y me los lanzó. La demanda de divorcio y el convenio regulador. Yo ya he firmado. Léelo y firma. Sin temblar cogí los papeles. Les eché un vistazo. Era mucho peor de lo que había imaginado. Me ofrecía una pensión compensatoria de 18.000 euros. A cambio, yo debía abandonar la casa inmediatamente y renunciar a cualquier derecho sobre el resto de nuestros bienes. En cuanto a la casa, especificaba claramente que, al ser una propiedad conjunta con sus padres, yo no tenía derecho a reclamar ninguna parte. Cuando terminé de leer, levanté la vista y solté una risita. ¿Todavía me tomaba por la tonta de antes? 18.000 euros. ¿Crees que mis 4 años como tu esposa, todo mi esfuerzo en esta casa, el dinero de mis padres, todo eso vale solo 18.000 euros? Javier sonrió con desprecio. No seas avariciosa. Te doy 18.000 euros por compasión. ¿No sabes que en la escritura de esta casa están los nombres de mis padres? No tienes ningún derecho. Y aunque no firmes, da igual. Si vamos a juicio, no conseguirás más. Solo harás el ridículo. Estaba lleno de confianza, creyendo que todas las pruebas jugaban a su favor. Pensaba que yo no sabía nada de la sucia conspiración de su familia. Esperaba que yo llorara, le suplicara o montara una escena. Pero no hice nada de eso. Dejé los papeles sobre la mesa con calma. Y, mirándole fijamente a los ojos, con una serenidad sorprendente, le dije: «De acuerdo, firmaré». Javier se quedó atónito. Mi reacción había desbaratado por completo sus expectativas. No esperaba que yo aceptara tan fácilmente. ¿De verdad? Sí, asentí, pero antes de firmar tengo una pequeña petición. ¿Qué petición?, preguntó, receloso. Sonreí. Una sonrisa que probablemente no olvidaría en su vida. ¿Dónde vais a celebrar la fiesta de presentación de vuestro hijo? Me gustaría asistir. Al fin y al cabo, todavía soy tu esposa legal. Quiero conocer al bebé y despedirme de vuestra familia y amigos antes de que acabemos oficialmente. Mi petición dejó a Javier completamente desconcertado. No podía imaginar mis intenciones, pero como yo había aceptado el divorcio tan dócilmente, debió de pensar que era un último y patético capricho de una mujer despechada. Tras dudar un momento, asintió. De acuerdo. Es este domingo a las 7 de la tarde, en un salón privado del Hotel Palace. Puedes venir, pero no montes ningún número. No te preocupes, respondí manteniendo la sonrisa. Solo voy a felicitaros. Javier no sabía que acababa de ponerme en la mano una invitación. La invitación al preestreno de la película que narraba su vida de mentiras, y que yo era, precisamente, la directora de esa película. La última semana bajo el mismo techo transcurrió en un silencio asfixiante. Javier apenas apareció por casa. Estaba ocupado preparando la gran fiesta de presentación de su hijo, que sin duda sería también la celebración de la victoria de toda su familia. Mi madre y yo, por nuestra parte, nos dedicamos en cuerpo y alma a preparar nuestro regalo. Cada noche, nos sentábamos juntas a revisar y organizar todas las pruebas que habíamos acumulado durante meses. Cada foto, cada archivo de audio, desde la primera foto en los grandes almacenes hasta los informes del detective, los mensajes provocadores de Valeria, la copia de la escritura falsificada y la foto de su familia reunida en la pastelería. Con todo ello, montamos un video corto, de unos 10 minutos. Le añadimos una música de fondo, a veces tranquila, a veces tensa, editándolo como si fuera un documental de investigación. Mi madre incluso añadió unos subtítulos breves y contundentes para que nadie pudiera malinterpretar la situación. Titulamos nuestra obra Una familia feliz. El domingo por la noche, me planté frente al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la Lucía cansada y abatida. Elegí un vestido de seda rojo vino, elegante e impactante. Me maquillé con esmero, marcando la mirada con un delineado afilado y los labios con un rojo intenso. No iba a ir allí como una esposa abandonada, sino como una justiciera. Mi madre también se vistió para la ocasión, con un elegante vestido de terciopelo negro. Me cogió la mano y, con una mirada que mezclaba compasión y determinación, dijo: «Vamos, hija, es hora de bajar el telón». El Hotel Palace brillaba con una iluminación espectacular. El salón privado estaba lujosamente decorado con globos y flores frescas. Javier, impecablemente vestido con un traje, recibía a los invitados en la entrada junto a sus padres. Sus rostros resplandecían de satisfacción. Valeria,
con un vestido blanco inmaculado, estaba sentada en la mesa principal con el bebé en brazos. A su alrededor, familiares y amigos se deshacían en elogios hacia el niño. Nuestra aparición congeló el ambiente de la entrada por un instante. Javier y sus padres nos miraron con una mezcla de desagrado y recelo. Pero delante de los invitados, no tuvieron más remedio que forzar una sonrisa. «Has venido», dijo Javier, acercándose para advertirme. «Te lo prometí», respondí con una sonrisa. Y entré con mi madre, con la cabeza bien alta, ignorando las miradas curiosas y los susurros a nuestras espaldas. La fiesta transcurría en un ambiente animado. Después del brindis del abuelo, el presentador invitó a todos a mirar la pantalla para ver un video con los momentos más tiernos del bebé. En ese momento, me levanté. Subí al escenario y le quité el micrófono al presentador, que se quedó atónito. Todas las miradas del salón se clavaron en mí. Javier y su familia, pálidos, intentaron correr para detenerme. Disculpen un momento, mi voz sonó alta y clara en todo el salón. Soy Lucía Iturriaga, la esposa legal de Javier. En un día tan feliz, yo también he preparado un pequeño regalo. Quiero dedicarles un video muy especial a mi marido, a su familia y, por supuesto, a Valeria, para celebrar el comienzo de este nuevo capítulo en sus vidas. Al terminar, le hice una señal al técnico de video que mi madre había contratado previamente. Las luces del salón se atenuaron y la pantalla gigante se iluminó. Comenzó el video Una familia feliz. La primera escena era Javier eligiendo con ternura ropa para Valeria en los grandes almacenes, con el subtítulo Marzo. Mi marido me dijo que tenía una reunión con un cliente. Le siguieron innumerables fotos de él y Valeria entrando y saliendo del residencial El Encinar, comiendo juntos, haciendo la compra. Luego, la imagen de la familia al completo en la pastelería, mimando a Valeria, con el subtítulo Alianza Familiar. Los descarados mensajes de chat de Valeria aparecieron nítidos en la pantalla, y la copia de la escritura con los 4 nombres se amplió hasta ocupar todo el encuadre. Y para terminar, las fotos en el hospital. Javier, que me había dicho que estaba de viaje en Sevilla, sosteniendo feliz a su hijo secreto. El salón se quedó en un silencio sepulcral. Un silencio que primero se convirtió en susurros y luego en abierta desaprobación. La gente empezó a mirar a la familia de Javier con incredulidad. El rostro de Javier pasó del blanco pálido al rojo intenso. «Quita eso», gritó. «Quita esa basura ahora mismo». Corrió hacia el escenario para arrebatarme el micrófono. Pero ya era tarde. El video terminó con una foto del convenio de divorcio de 18.000 euros y un último subtítulo. «Este es el precio de mis 4 años de matrimonio y de todo lo que construí». Cuando las luces se encendieron, el caos se desató. Los gritos de la gente, los sollozos de Valeria, el desmayo de mi suegra. Los invitados, lanzando miradas de desprecio, empezaron a abandonar el salón a toda prisa. La fiesta de celebración se había convertido en un escenario trágico en cuestión de minutos. En medio de la confusión, mi madre y yo salimos del salón con calma. No miré atrás. No necesitaba ver su humillación. Yo había hecho lo que tenía que hacer. La obra había terminado. Y esto era solo el principio de la justicia. La tormenta que mi madre y yo desatamos en el Hotel Palace fue más devastadora de lo que imaginaba. Las imágenes del caos en la fiesta y los testimonios detallados de los invitados se difundieron por las redes sociales a una velocidad vertiginosa. La verdadera cara del soltero de oro Javier y su honorable familia quedó expuesta ante todo el mundo. Por supuesto, no se quedaron de brazos cruzados. Acorralados, contraatacaron de la forma más sucia y rastrera. A la mañana siguiente, antes de que me despertara, unos golpes frenéticos en mi puerta, acompañados de insultos, me sobresaltaron. Por la mirilla vi a Javier y a mis suegros, con el rostro desencajado por la rabia. Sabiendo que era inevitable, avisé primero a mi madre y a mi abogado, y luego abrí la puerta. En cuanto me vio, mi suegra se abalanzó sobre mí para abofetearme. «Víbora, ¿cómo te atreves a manchar el nombre de nuestra familia? ¿Quieres morir?» Como ya preveía algo así, di un paso atrás y esquivé el golpe. Javier y mi suegro también se acercaron, lanzando todo tipo de insultos y amenazas. Sostenían que yo, cegada por los celos, lo había inventado todo y había montado un teatro para destruir su honor. Su monólogo de agresiones solo se detuvo cuando llegaron mi madre y el abogado. La aparición de personas ajenas a la familia los cohibió. El abogado, con calma, les exigió que abandonaran mi casa, advirtiéndoles que, de no hacerlo, llamaría a la policía por allanamiento de morada y amenazas. Viendo que no tenían nada que hacer, los 3 se marcharon a regañadientes, no sin antes proferir una sarta de maldiciones. Pero eso fue solo el principio. Al no poder enfrentarse a mí directamente, comenzaron a atacarme por la espalda.
Unos días después, en los foros de vecinos del barrio y en varias redes sociales, empezaron a aparecer publicaciones difamatorias sobre mí. Contrataron a gente para que inventara una historia completamente diferente. En esa versión, yo era una esposa derrochadora, infiel y que no cuidaba de su hogar. Decían que, como no podía tener hijos, me había vuelto una envidiosa. Incluso llegaron a afirmar que yo le había sido infiel primero, que Javier me había descubierto y que, para ocultar mi culpa, había decidido atacarle con mentiras. Las calumnias y los comentarios maliciosos se extendieron por todas partes, intentando convertir a la víctima en verdugo. Y no se detuvieron ahí. Recurrieron a tácticas aún más bajas. Aparecieron pintadas rojas en la puerta de mi casa y montones de basura maloliente en mi felpudo. Los vecinos empezaron a mirarme de otra manera. Cada vez que salía de casa, oía susurros a mis espaldas. Me quedé prácticamente aislada en mi propia comunidad. Aquellos días fueron terribles. Aunque creía estar preparada, enfrentarme a un ataque tan concentrado y sucio me agotó y me hirió profundamente. Hubo momentos en los que quise rendirme, pero en cada uno de ellos, mi madre estuvo a mi lado. Hija, no te rindas. Si están tan desesperados es porque tienen miedo. Como ya no tienen argumentos, recurren a estas bajezas. Nosotras, con calma, vamos a reunir pruebas de cada una de estas difamaciones y amenazas. El juez no cree en los rumores de Internet, solo cree en las pruebas. Las palabras de mi madre me dieron fuerzas de nuevo. Seguí su consejo y no entré en discusiones en las redes sociales. Simplemente, en silencio, hice captura de pantalla de cada publicación difamatoria y fotografié los destrozos en mi puerta. Todo el material fue entregado a mi abogado. La batalla legal oficial había comenzado, y me preparé para una lucha que sería mucho más dura, pero ya no tenía vuelta atrás. Más allá de recuperar mis bienes, tenía que luchar hasta el final para restaurar mi honor y el de mi familia. La batalla legal fue más larga y tediosa de lo que esperaba. El equipo de Javier contrató a un bufete de abogados de prestigio que rebatía con tenacidad cada una de las pruebas que presentaba, alegando que todo era producto de la edición malintencionada y la invención de una esposa celosa. La campaña de difamación en las redes sociales no cesaba. La presión de la opinión pública y de mis vecinos pesaba sobre mí. Mi abogado era competente y me aseguraba una y otra vez que ganaríamos, pero no podía evitar tener momentos de ansiedad y miedo. En mi momento más bajo, mi madre volvió a ser mi salvadora. Una tarde, mientras revisábamos los documentos del caso en su casa, de repente, sus ojos se iluminaron como si hubiera recordado algo crucial. Lucía. Me he acordado del altavoz inteligente. ¿El altavoz? Pregunté, extrañada. Sí, el que le regalé a tu suegro por su cumpleaños el año pasado. Un altavoz gris que funciona con la voz, para escuchar música. Él, como es un negado para la tecnología, solo lo usaba para oír las noticias. Recuerdo que decían que ese altavoz, para mejorar la experiencia del usuario, graba automáticamente las conversaciones del entorno. Una pequeña esperanza se encendió, pero se apagó enseguida. ¿Pero cómo vamos a recuperarlo, mamá? No nos lo darán ni en broma. Mi madre sonrió con picardía. Eso déjamelo a mí. Al día siguiente, mi madre preparó una gran cesta con fruta y un costoso ginseng. Dijo que iba a hacer una última visita a mis suegros, para hablar de adulto a adulto. Le dije que iría con ella, preocupada, pero insistió en que tenía que ir sola. Como era de esperar, al principio ni siquiera le abrieron la puerta. Pero mi madre, entre lágrimas, le suplicó, diciendo que, al fin y al cabo, habían sido familia, que cómo era posible que los hijos llegaran a los tribunales, que lo correcto era que los adultos lo arreglaran todo por última vez. Les insistió en que era una vergüenza para los vecinos. Probablemente pensando que sería la última vez, finalmente la dejaron entrar. Una vez dentro, mi madre no mencionó el divorcio. Se limitó a lamentarse sobre el destino y la suerte, y desvió hábilmente la conversación hacia la salud de mi suegro. Últimamente le veo con mala cara, señor, tantas preocupaciones. Por cierto, el altavoz inteligente que le regalé el año pasado, ¿qué tal funciona? Me han dicho que la empresa está haciendo una revisión para actualizar el software gratis, que mejora mucho el rendimiento. Si quiere me lo llevo y lo dejo en el servicio técnico. Mi suegro, poco amigo de la tecnología y harto del aparato, asintió de inmediato. Ah, sí, pues hazme el favor. Siempre está fallando y haciendo ruidos raros. Mi suegra pareció dudar, pero mi madre añadió rápidamente. Sí, se lo devuelvo arreglado enseguida, y la próxima vez les compraré un modelo nuevo y mejor. Tómenselo como mi último detalle. Al oír la palabra nuevo y mejor, mi suegra ya no dijo nada. Y así, mi madre consiguió llevarse el dichoso altavoz. En cuanto llegó a casa, llamamos a un sobrino mío que es un experto en informática. Tras unos minutos de manipulación, conectó el altavoz al ordenador.
Cientos de archivos de audio aparecieron en la pantalla. Conteniendo la respiración, empezamos a escucharlos uno por uno. La mayoría eran noticias, coplas y conversaciones triviales. Cuando estábamos a punto de rendirnos, apareció un archivo que nos dejó a todos paralizados. La grabación era de hacía un mes, una noche poco después de que Javier me pidiera el divorcio. Las voces de Javier y su padre se oían con una claridad pasmosa. Suegro. Javier, no me fío de que esa haya aceptado el divorcio tan fácilmente. ¿No estará tramando algo? Javier. ¿Qué va a tramar, papá? En la escritura de la casa ya estamos nosotros, sus ahorros los vamos a pillar ahora y el broche lo tengo bien escondido. No tiene ni una sola prueba. No puede hacer nada. En cuanto pase la fiesta de presentación del niño, la echamos a la calle. Una mujer que no puede tener hijos no tiene más remedio que irse con lo opuesto. Suegro, tienes razón. Fue una buena idea lo que hiciste de colar el papel del cambio de nombre entre los documentos del préstamo. La muy tonta firmó sin leer una sola letra. Nos quedamos helados. Era eso. Era la confesión de sus propias bocas, la prueba irrefutable que nadie podría negar. Demostraba claramente toda su conspiración de estafa y apropiación indebida. Con manos temblorosas, guardé el archivo de audio en un USB. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas de alivio y esperanza. Su guerra sucia, todas sus difamaciones y tácticas rastreras, todo iba a terminar ante esta prueba irrefutable. La justicia, por fin, estaba en mis manos. El día del juicio final, la tensión en la sala era palpable. El abogado de Javier, todavía lleno de confianza, rebatía con agudeza todas mis pruebas, insistiendo en que no eran más que delirios de una esposa celosa. Javier y su familia, sentados enfrente, tenían una expresión arrogante, como si la victoria fuera suya. Cuando parecía que el juicio se inclinaba en mi contra, mi abogado sonrió y solicitó al juez presentar una última prueba. Señoría, con su permiso, una última prueba. Un archivo de audio que aclarará la verdadera naturaleza de este caso. El USB se conectó al sistema de audio de la sala. El tribunal se quedó en un silencio sepulcral. Y entonces, la conversación entre Javier y su padre resonó, nítida y cortante. El plan para engañarme con la firma, la conspiración para robarme mis bienes, la estrategia para echarme sin nada, todo quedó expuesto. El rostro de Javier y su padre pasó de la arrogancia al asombro y, finalmente, al blanco ceniza. Mi suegra, sentada en el banquillo del público, se quedó con la boca abierta, sin poder articular palabra. Se miraron entre ellos y luego al altavoz inteligente que mi abogado sostenía como prueba. No podían creer que su propia arrogancia y maldad hubieran cavado su propia tumba. Cuando la grabación terminó, el silencio en la sala se prolongó unos segundos. El juez miró a Javier con severidad. Ya no había excusas que valieran. La evidencia era abrumadora. Se dictó la sentencia final. El contrato que añadía los nombres de mis suegros a la escritura fue declarado nulo por estafa. La casa fue reconocida como bien ganancial y teniendo en cuenta que la mayor parte de la compra fue financiada por mis padres y los daños morales y materiales que había sufrido, se me concedió la plena propiedad. Javier no solo no recibió ninguna parte de los bienes, sino que fue condenado a pagarme una cuantiosa indemnización por daños morales, difamación y el valor del broche robado. La justicia, por fin, se había hecho. Ese día, salí del juzgado sintiendo una inmensa paz. La batalla había terminado y yo había ganado. Después de aquello, la familia de Javier se hundió. El escándalo se hizo público, le despidieron de la empresa y con su reputación por los suelos, no pudo encontrar otro buen trabajo. Valeria, al ver que su soltero de oro se había convertido en un parado de la noche a la mañana, cogió al niño y desapareció, cortando todo contacto. Javier lo perdió todo. El trabajo, el dinero, la familia e incluso a la persona por la que lo había arriesgado todo. Sentí una calma que no había experimentado en años. Vendí la casa, cargada de demasiados malos recuerdos. Con ese dinero y la indemnización, me compré un apartamento para mí, pequeño, acogedor y lleno de sol. El matrimonio fallido me había quitado muchas cosas, pero también me había enseñado una lección muy valiosa. Me enseñó a ser fuerte, a protegerme y, lo más importante, a quererme a mí misma. Ya no era la mujer ingenua y débil del pasado. Con una parte del dinero que me quedaba, decidí hacer algo con sentido. Fundé una pequeña organización sin ánimo de lucro llamada Nuevos Comienzos, dedicada a ofrecer asistencia legal gratuita y apoyo psicológico a mujeres en situaciones similares a la mía. Quería ayudar a otras personas con mi historia y mi experiencia, para que nadie tuviera que volver a pasar por el dolor y la impotencia que yo sentí. Una tarde, de pie en el balcón de mi nuevo apartamento,
contemplando el ajetreo de la gente, sentí una libertad y una paz totales. El pasado había quedado atrás. Había renacido de las cenizas de mi matrimonio. Una nueva vida, con un nuevo propósito, se abría de par en par ante mí. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.